cubrir mundial y no solamente en Aruba, Corsao, pero naturalmente también aquí en América y mesmo con Aruba, que tiene hopi colombiano, aquí en Miami también tiene hopi, nos a cubrir lo que estaba el ambiente de juega en Kansas, nos a cubrir en Filadelfia y nos tiene aquí en Miami, y lástimamente ahorita el último que nos está cubrir Colombia, mirando con Antabaicas, pero aquí en fondo en Miami, hopi gente a bien para mire juega, más hopi gente mesmo na será bisa vai outro lugar, mas estava completamente lleno durante o juego, tem hopi ambiente, hopi batimento man, bailamento, DJ, picada, pero naturalmente Colombia no te pasa, pero toch no se logra de conversar com par de gente na final para mirar com a experiência Colombia durante full período aqui de mundial e também com a juego de ave. ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde está la mesa más alegre de la noche que se va a ganar la botella? La verdad, esperaba ganar, pero Suiza es muy físico y no resultó. Debimos ganar en los 90 minutos. Los penaltis son una rifa y la perdimos. Así que en el 2030, ¿dónde es el Mundial? Portugal, España y Marruecos. Allá nos vemos y habrá otra oportunidad. Lo dimos todo y pues queda un sinsabor, pero quedamos felices. Todo el mundo, la mejor hinchada del mundial fue la colombiana. La mejor hinchada, del himno que se canta con más fervor y con más amor a la patria, es el de nosotros y eso quedó claro en todos los estadios, tanto en México como Estados Unidos, como en Canadá. Tierra de Culebra, tierra de gente echada para adelante, colombiana no se va de nunca. Vamos a regalarle un aplauso a la tierra colombiana que se sienta. Estamos muy felices porque pues intentaron, hicieron todo lo posible. Yo quería que no fueran a penales. Hace 2 años también fuimos a penales con Argentina y también perdimos en penales, pero bueno, para la próxima, seguir apoyando a la Sele. Ay no, yo me pongo muy nerviosa, yo me pongo súper nerviosa y yo quería todo menos penales y eso fue lo primero que pasó. Pero tuvimos oportunidad de meter gol muchísimas veces, pero bueno, nos fue muy bien la verdad. Yo la verdad siento que dieron todo lo que pudieron. Llegamos hasta donde llegamos y bueno, hay que agradecerles, los niños hicieron muy buen trabajo. Yo la verdad quería que el sábado estuviéramos con Argentina para quitarnos esa espinita que teníamos de hace 2 años, pero bueno. Mano, le voy a decir algo. Saludo allá a mi gente en Oranjestad, allá en Aruba. Estamos en el mejor momento de la historia del fútbol colombiano. Es un sentimiento que todo el mundo lo aprecia. Colombia está mejor que nunca. El equipo, la selección, los directores técnicos, estamos en el mejor momento. Estamos estrenando presidente. Y usted sabe muy bien lo que nos ha tocado enfrentar en muchos años y tener el fútbol y haber ganado la presidencia en un proceso democrático es lo mejor que nos puede pasar aquí en este momento en la historia de Colombia. De verdad que agradecemos a la comunidad del Caribe, Aruba, Bonaire, Curazao, que son lugares que tengo en mi corazón porque tuve la oportunidad de vivir en Oranjestad, ahí y en Palm Beach, me acuerdo mucho. Presentava un ticket de ambiente que estava tem aqui na Miami, onde naturalmente também tem hopi colombiano da viva e nan a Mirehuega, naturalmente o resultado não estava da maneira não está aqui, pero nós está aí para nós por compartilhar um ticket de ambiente de mundial full round do mundo. Para 24horas.com, a Mark Benson Dance nos está prometendo notícia. Me siento triste, me siento solo, llora corazón herido. Mi selección, te amo.